Muy buenas tardes, bienvenidos a este gran evento. Muchas gracias por la invitación, mi querido Washington, querida Alejandra, y a todos los que forman parte, grandes amigos que también están participando, y felicitarlos por este gran evento, que sin duda sigue sumando al tema de la educación financiera. Gracias por la invitación y vamos a arrancar con mi presentación, los principales errores que comete un emprendedor, que también los cometí al inicio y así que voy a tratar de explicarlos. Los he resumido en 5 porque también quiero dar ciertas recomendaciones respecto a lo que el emprendedor debe revisar como financiero o en la parte financiera de sus emprendimientos. Primero, lo que todos hacemos, enamorarnos de un negocio, pero lo primero que tenemos que hacer es saber si este negocio es potencialmente, ¿no? Resulta que nos enamoramos de un proyecto, pero muchas veces no vemos si este proyecto es generalmente rentable. Entonces, metemos todo el corazón, le metemos todo el dinero, pero al final nos damos cuenta de que ese negocio no es rentable. Me contaba un amigo que es asesor, me decía, había una emprendedora que había estudiado para chef, entonces ella sacaba sus platos exquisitos, pero no vendía, resulta que no vendía. Entonces el asesor le dijo, bueno, ¿por qué no vendes arroz con menestra? Vas a un arroz con menestra que a la gente le gusta, bueno, la rompió vendiendo arroz con menestra. Entonces muchas veces nos enamoramos de proyectos y no nos damos cuenta si estos son rentables o no. Así que tenemos que ver que nuestro negocio sea rentable. Segundo error, generalmente, y creo que nos ha pasado mucho, ¿no? Cogemos a un socio, al primo, al amigo, al mejor amigo, pero no evaluamos qué está aportando esta persona en nuestro negocio. Y después vienen los inconvenientes, ¿no? Tanto cuando te va mal como cuando te va bien, ¿no? Así que es importante. Así que esa parte de escoger un socio de negocio es de vital importancia porque es un socio estratégico. Tiene que ser una persona que aporte dentro de tu proyecto y sume dentro de tu negocio. El tercer error, muchas veces cuando el emprendedor inicia su negocio, ya quiere abrir otro. Es decir, ya abrió su negocio, ahora quiere... Es de verdad, los emprendedores somos como muy visionarios, ¿no? Queremos empezar uno, pero no terminamos de hacer uno y ya queremos abrir otro. Entonces, y eso hace que muchas veces cojamos nuestro flujo de caja para financiar otro negocio y comience a tener debilidad nuestro proyecto. Entonces, es importante que nosotros primero fortalezcamos el flujo de caja de mi negocio y después pueda revisar si es que es indispensable iniciar otro negocio. Y el cuarto error, que lo he puesto bonito aquí, dice empezar a retirar utilidades cuando la empresa necesita capital para seguir creciendo, es prácticamente mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio, ¿no? ¿Qué hacemos muchos los emprendedores? Cogemos dinero de nuestro proyecto para financiar las casas, los viajes, ¿no? Y nuevamente lo que hacemos es dejar a nuestro negocio sin el flujo necesario, ¿no? Entonces, mezclar las finanzas personales con las finanzas de negocio es uno de los errores más grandes que comete el emprendedor. Y el error más grande, que aquí es donde voy a un poco fortalecer con los consejos que quiero brindar el día de hoy, es perder el control financiero de tu negocio. Resulta que coge el emprendedor, empieza su negocio y contrata lo primero, su contador, ¿no? Ahí está mi contador. ¿Para qué? Para que me haga las declaraciones, nada más, ¿no? Con que me hagan mis declaraciones al día, yo estoy contento. Pero no, esta es la parte más importante del emprendedor. Tiene que aprender a comenzar a interpretar sus estados financieros, a leerlos, a saber lo que está. Los números prácticamente es como hacerse una radiografía financiera, es como hacerte un examen de sangre, es lo que te va a decir qué es lo que está pasando en tu negocio. Entonces, todo emprendedor, toda persona que inicia un negocio debe aprender a saber interpretar los números. Y aquí yo me voy a detener para dar 12 recomendaciones de un control gerencial que debe tener un emprendedor respecto a la parte financiera. Esto lo he tomado de una academia que se llama Meridian, en el cual yo también participo, estoy activo en la misma, y ya vamos a hablar sobre las 12 herramientas de control gerencial que debe tener un emprendedor. Lo que le debe exigir a su contador todos los meses o semanalmente, habrá información que es semanal, habrá información que es mensual, pero es la que te va a decir cómo se encuentra tu salud financiera. Y el primero es el balance general el que te indica cómo está tu dinero, cómo está invertido tu dinero, cuáles son tus activos, a quién le debes dinero y cuál es el patrimonio de tu empresa. Esto lo tienes que ir comparando mensualmente porque ahí tú vas viendo la riqueza que tiene tu empresa
y en sí vas viendo si tu negocio va creciendo o no. Entonces, los activos, que es lo que tenemos, el pasivo, que es lo que debemos, y la diferencia es el patrimonio. Entonces, yo todos los meses al contador le tengo que pedir mi balance general. Tengo que decir, tengo que saber cuál ha sido la variación de mi patrimonio o de mis activos, de mis pasivos, mensualmente. Esto es algo obligatorio. No es que cuando el contador, cuando el banco me lo está pidiendo, se lo voy a pedir. No, todos los meses, puntualmente, los 10 primeros días máximo, yo debo tener mi balance general y saber la variación que está teniendo mi empresa respecto a mi patrimonio, a mis activos y a mis pasivos. El estado de resultados prácticamente es el que me va a decir si mi negocio es rentable o no. Me va a decir cuánto vendí en el mes, cómo fueron mis costos, cómo fueron mis gastos de ventas, mis gastos de administración, y con eso yo controlo que mi negocio sea rentable. Si lógicamente yo veo que mi negocio por medio del estado de resultados no es rentable, tengo que tomar algunas decisiones, ¿no? Tengo que tomar decisiones respecto, lo primero que tengo que ver que mi negocio sea rentable, porque es el que le va a dar la salud financiera a mi negocio. Entonces, este es otro informe que muchos de los emprendedores lo revisan creo que al final del año, y esto es ya cuando, para ver cómo se lleva la empresa. No, mensualmente yo tengo que ver mi estado de resultados, tengo que analizarlo, tengo que revisar mis costos, tengo que ver si no ha habido una variación. El tercer problema o el tercer control gerencial que debe tener un emprendedor es el estado de origen y aplicación de fondos. Esto es, bueno, el emprendedor dice, bueno, vendí $100.000, pero en la cuenta tengo un sobregiro. ¿Dónde está mi plata? Pues en este estado de origen y aplicación de fondos, yo voy a ver cómo se manejó mi dinero, de dónde salieron los financiamientos, por ejemplo, las ventas, qué cobré al contado, qué cobré a crédito, si el banco me hizo algún préstamo, si algún socio hizo un aporte, si vendí algún activo, ¿no? Y también cómo se generó mis gastos, qué compras hice, qué compras pagué al exterior o al local, qué pagos hice al gobierno, todo. Este es, digamos, de cómo se manejó el dinero dentro del mes. Y así yo voy a poder también saber cómo lo fui gastando. La cuarta herramienta es el flujo de caja. Y aquí yo lo recomiendo que sea un flujo de cara a dos caras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a poder revisar cómo se manejó el dinero de forma real. O sea, cómo fue que se gastó el dinero, cómo se movió, cómo cobré, cómo gasté el dinero de forma real, y también hago una proyección de las próximas semanas para adelantarme a saber si necesito financiar o fondear algún rubro dentro del dinero, dentro del flujo de caja. Entonces, esto también es importantísimo. No es que resulta que mañana te llama el tesorero o te llama el contador y te dice, señor, hoy día tiene un sobregiro, llame al banco corriendo. No, yo me puedo adelantar. Yo puedo ya saber si de aquí a 3 semanas, a un mes, voy a necesitar un sobregiro y voy a tener que llamar al banco y explicarle que a lo mejor mi cliente me va a pagar después de 6 semanas y por lo tanto voy a necesitar un sobregiro para poder financiar mi operación de mi negocio. Entonces, de una forma planificada, yo ya sé cómo manejar mi dinero, y el flujo de caja es una herramienta que sí, lo recomiendo que sea semanal, que el emprendedor lo revise de forma adecuada. Las conciliaciones bancarias prácticamente es revisar que nuestras cuentas de bancos y nuestra cuenta contable estén cuadradas. A veces vemos la cuenta de bancos en el balance general, pero vemos también que en la cuenta en la chequera hay otro valor. Bueno, aquí vamos a saber por qué esa diferencia. Algún valor que no está cuadrando dentro de la parte contable o dentro de la parte financiera. Otro control que debe tener el emprendedor, la facturación promedio pronosticado, para saber qué variaciones tiene, y lógicamente si es que en un momento he tenido que crecer, voy a tener que ajustar ese presupuesto. Pero el emprendedor, esto es algo que muchas veces se nos va fuera de las manos, es revisar mi presupuesto de costos fijos mensual y ver qué variación está teniendo para de esa forma poder tomar las decisiones adecuadas para controlar la parte financiera de mi negocio. Muchas veces tenemos que renovar algún auto o una máquina, tenemos que abrir un nuevo local dentro de mi negocio. Dentro de mi planificación mensual yo debo revisar cómo voy a recuperar esa inversión. Si mañana voy a abrir un nuevo local, ¿qué voy a gastar en la parte legal, en permisos? ¿Cuándo voy a recuperar esa inversión? ¿Cómo lo voy a financiar? Y también el capital de trabajo que voy a tener. Entonces, cada mes yo que necesite ampliar o cambiar algún activo o incrementar un nuevo local, yo necesito tener un presupuesto de inversión de proyecto
cualquiera de estos que usted vaya a realizar dentro de su negocio o empresa. El noveno, el cálculo del punto de equilibrio. Yo tengo que conocer cuál es el punto de equilibrio en el cual mi negocio no está perdiendo dinero. Cuál es el monto de venta, incluyendo también la rentabilidad que deseo obtener. Saco los costos variables, saco el margen de contribución, le sumo la recuperación mensual de capital invertido que quiero tener mensualmente y voy a poder sacar el punto de equilibrio económico que necesito tener para que mi negocio cubra con sus costos y adicionalmente tenga la rentabilidad que deseo obtener mensualmente. Otro control gerencial que debo tener, y que esto sí lo recomiendo que lo hagamos semanalmente, la antigüedad de saldo de cuentas por cobrar. Prácticamente es revisar cómo estoy cobrando mis cuentas a mis clientes. ¿Quiénes están debiéndome más de 30, 60 días? ¿Qué voy a hacer con los que están debiendo más de 120 días? Me voy a ir a la parte legal, voy a ejecutar alguna garantía. Esto es parte importante porque muchas veces el emprendedor cree que porque ya vendió mucho más, su negocio ya es rentable o está generando dinero. Pues tenemos que revisar qué pasa con las cuentas por cobrar. Porque puede ser que yo haya vendido $100.000, pero de esos $100.000, el 80% está en cuentas por cobrar, y del 80% de esas cuentas por cobrar, más del 60% está a más de 90 días. Entonces, la riqueza de una empresa se genera en el flujo de caja, cuando el dinero que cobro se hace efectivo en las cuentas, y ahí comienza a generarse la riqueza del negocio. Entonces es importante que yo amarre todas estas herramientas, que el flujo de caja, pero también vea las cuentas por cobrar y cómo las voy a ir recuperando y qué medidas puedo ir adoptando para que éstas se vayan efectuando. La antigüedad de saldos de cuentas por pagar también. Muchas veces dejamos de pagarle a nuestros proveedores, a las instituciones que nos están dando todas las herramientas para que nosotros podamos trabajar, nos hacemos lo que no queremos pagar y resulta que después tenemos un pasivo muy alto. Tenemos que tener un equilibrio, tenemos que tener un control, porque lógicamente si algún proveedor me deja de entregar los insumos que necesito, puedo tener un problema financiero. Y lógicamente en una correcta salud financiera de una empresa, necesito tener un equilibrio entre mis cuentas por pagar y mis cuentas por cobrar. Y por último, el emprendedor debe tener una definición de resultados importantes. ¿Cuáles son estos? Prácticamente la variación que yo tengo en mis ventas mensuales, el margen de contribución, la ganancia operativa, la utilidad ante los impuestos, la razón de solvencia, el nivel de endeudamiento en el que estoy teniendo mensualmente, el crecimiento de mi patrimonio, puedes también poner una posición dentro de tu mercado y las horas de semanas invertidas en la empresa. Estas dos herramientas son las que prácticamente recomiendo a todo emprendedor que implemente dentro de su negocio, que se siente con su contador y comience todos los meses a sacar para poder revisar la salud financiera de su negocio. Y con esto van a tener un control gerencial y van a poder hacer que su empresa crezca patrimonialmente y van a obtener las rentabilidades y utilidades que se han presentado o que desean obtener en el futuro. Porque el control financiero es el pilar sobre el cual se construye un negocio sólido y próspero. No lo vean como una tarea, sino como una inversión en el futuro de su empresa. El control es el poder. Así que, mis queridos emprendedores, ahí están las herramientas. Solo es cuestión de que lo pongamos en práctica y pongamos a trabajar a nuestro contador, porque eso también es una de las cosas que dejamos de hacer, y que aprendamos nosotros también a poder interpretar esta información, que no es difícil. Solamente es cuestión de poderlo hacer mensualmente y de esa forma sacar las conclusiones para que mi negocio sea próspero y comience a tener la riqueza que quiero obtener. Muchas gracias, queridos.